A continuación, tendremos una conferencia magistral a cargo de Federico Reyes Heroles, a quien todos ustedes conocen y desde luego no requeriría presentación, pero como es normal hacemos una muy breve semblanza. Él es escritor y comentarista político mexicano, quien ha publicado más de 19 títulos, además de 6 novelas. Su último libro, Registro, Mapa e Inventario de uno mismo, un excelente material justamente para entenderse como individuo cada uno de nosotros. Desde 1980 es columnista semanal en distintos periódicos de circulación nacional. Sin duda, se trata de un referente obligado e imperdible que el día de hoy nos hablará acerca de las perspectivas políticas. Bienvenido, Federico, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Antes que nada quisiera yo agradecer a esta organización tan importante la oportunidad de dirigirme a ustedes en momentos realmente difíciles, complejos, en el mundo y en nuestro país. Y quisiera comenzar recordando una pasaje de la obra de Alexander von Humboldt, este gran viajero alemán que estuvo en México a principios del siglo XIX y que dijo que México era como una hoja de papel arrugada y que esa era la forma de describir a nuestro país. Y esto tiene que ver mucho con la actividad de ustedes, porque es cierto, la orografía de México es una orografía muy caprichosa, es una orografía difícil. Hay muchas personas que se preguntan, ¿y por qué no tenemos más trenes? Sí, sí, podríamos tener más trenes en ciertas áreas, pero el trabajo que ustedes hacen día a día a través de las venas de nuestro país para hacer llegar las mercancías que nos son imprescindibles para nuestra supervivencia es invaluable. Así es que los felicito como ciudadano, como consumidor y les deseo un gran futuro en el contexto de un país que es orográficamente difícil y eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Bueno, yo quisiera agradecer la confianza, insistía yo en esto, porque son momentos en donde tenemos que ser muy equilibrados, pero también tenemos que ser muy severos con el análisis de lo que estamos viviendo en nuestro país. Y lo primero que tenemos que evaluar es cómo se encuentran las instituciones. Vayamos a la primera gráfica, por favor. A lo que me refiero es, nosotros somos pasajeros, somos, digamos, aves de paso, los gobernantes, los senadores, los diputados, el presidente, pero no son pasajeras las instituciones. La que sigue, por favor. No son pasajeras las instituciones y ellas son las que tenemos, ellas son las que van a estar aquí y debemos de vigilar su salud. Ahí las tienen ustedes, este es un corte que se hace sistemáticamente. Las universidades, todo lo que está en verde está muy bien, el ejército, la presidencia. El ejército en la última semana, 2 semanas, con el incidente del general Cienfuegos, ha perdido como 5 o 6 puntos porcentuales. Veremos si lo recupera o no. Y lo deseable sería que todas estuvieran en verde. Pero después entran ustedes en territorios curiosos, como por ejemplo el hecho de que la iglesia esté en cuarto lugar es algo novedoso. Normalmente aparecen los primero o segundo lugar. Y después siguen ustedes bajando y se encuentran por ahí a la CNDH a la mitad de la tabla. Esto es algo nuevo. La CNDH aparecía siempre muy arriba y el discurso del régimen en contra de la CNDH ha tenido un efecto en la opinión pública, por desgracia, y esto supone que hoy se encuentre en un lugar intermedio, igual que el INE. El INE también tenía una muy buena calificación. De tal manera que estos lances presidenciales desde las mañaneras sí han tenido un efecto. Vean ustedes dónde está la Suprema Corte de Justicia. Esto no es deseable. No es deseable, ¿por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia es un poder que necesitamos, ya hablaremos más adelante de ello, y lo estamos viendo los efectos de decir que hay corrupción en todas partes y que incluso en la Suprema Corte. Yo no digo que no se denuncien los hechos de corrupción, a lo que me refiero es que hacer una campaña desde la máxima tribuna presidencial en contra de las instituciones puede tener efectos muy nocivos.
Y en la parte de hasta abajo tienen ustedes a los, digamos, a las instituciones que siempre han estado reprobadas, a saber, la policía, los senadores, los sindicatos, los partidos políticos y los diputados. Estar por debajo de la policía en México ya es todo un mérito. Y vean ustedes que cómo el discurso presidencial no ha ayudado a acreditar a estas instituciones, de tal manera que vemos un corrimiento en algunas de ellas, pero no vemos una mejoría. Vamos a la gráfica 3, por favor. Ahí van ustedes a ver el estado de ánimo de la población. Esta gráfica hace 3 años nos salía, o hace 2 años, antes de la elección, nos salía como principal problema de los mexicanos la corrupción, después venía la seguridad y la economía era el tercero o cuarto. Y ahora se invirtió totalmente, la economía está en primer lugar, todos lo podemos entender, la seguridad en segundo lugar, y lo que llama mucho la atención es que no aparece la corrupción. Y uno se pregunta, ¿qué desapareció la corrupción? O cómo es posible que en el sentir popular esto se haya desvanecido? Más adelante vamos a hablar de ello, pero este es el estado de ánimo de la población con el que vamos a llegar a las elecciones del 2021. En la gráfica 4 pueden ustedes ver el golpe, traté de sintetizarlo lo más posible, pues de la debacle económica mundial y de la mexicana. El PIB per cápita se ha regresado alrededor de un cuarto de siglo. Nos va a llevar mucho tiempo recuperar esos niveles. No va a ser un asunto fácil. Hay que prepararse para momentos en los cuales la pobreza, las necesidades de las distintas familias en sus distintas manifestaciones, pues van a estar allí y va a ser difícil. Necesitamos crecer y no estamos creciendo. Hay algunos signos de recuperación, como lo pueden ustedes ver en la gráfica 5, pero no son generalizados ni son completos. Son asuntos que van desfasados. Vamos a la próxima, por favor. Vean ustedes ahí cómo el empleo aparentemente empieza a recuperarse. Ahorita vamos a ver otra gráfica. También el consumo tiende ya a recuperarse, pero la producción industrial subió y después volvió a caer. Algo positivo, digamos, es que teniendo firmado el nuevo TEMEC, vamos a tener un sector exportador que va a jalar muy bien hacia Estados Unidos, pero esa no es toda la economía y entonces, por desgracia, no son muy alentadores. Ahora, en relación al empleo, se ve que se empieza a recuperar, pero en la gráfica 6 van ustedes a ver cómo está todavía el asunto. Bueno, los rojos son los empleos que se perdieron de marzo a julio y pues, son 1.100.000 y se han recuperado 406.000 empleos. Es decir, todavía nos falta un largo trecho para regresar al punto en el que nos encontrábamos antes de la pandemia y ese largo trecho, insisto, depende de que haya confianza de los inversionistas, de que se creen empleos, de que logremos controlar la pandemia, que yo creo que ya la vamos a controlar con la vacuna, porque los datos de las últimas 48, 72 horas, por lo menos en Ciudad de México, son realmente gravísimos. O sea, no estamos en semáforo rojo porque no quieren admitirlo, pero me decía el director de un hospital que están saturadas las camas, que no tienen equipos para atender a todos los enfermos. Es decir, estamos igual que hace 6 meses. Ahora, ¿cómo se puede medir esto de la caída del empleo en los hogares? Pues es lo que se llama pobreza laboral, viene en la gráfica número 7, y ahí lo tienen ustedes, cómo cayó, se empieza a recuperar, pero todavía no llegamos ni remotamente a los niveles que teníamos, ahí tienen ustedes los 3 trimestres, a los que teníamos previo a la crisis, y esto, insisto, se va a llevar tiempo. Ahora, son muchos millones los que están en desempleo y en situación de subempleo. Ahí lo tienen ustedes en esta gráfica. Muchos millones que van a llevar, van a recurrir a cualquier cosa y entre ellas ya están recurriendo a las AFORES. Es decir, están retirando sus ahorros para poder sobrevivir. Esta es una mala noticia, aunque no ha estado en los titulares de la prensa. Es una mala noticia porque las AFORES, tan criticadas, son al fin y al cabo el principal ahorro que tiene nuestro país. Equivalen más o menos al 15% del Producto Interno Bruto. Nunca antes México había logrado tener un ahorro similar
al que han provocado las Afores, y esto es algo muy alentador. Las Afores se crearon en la época de Cedillo y nos ha llevado desde entonces a acumular un 15% del PIB. Pero si los trabajadores, por razones de esta crisis, empiezan a mermar sus ahorros y tienen derecho a hacerlo, pues entonces vamos a ver disminuir ese gran ahorro que ha llevado, insisto, mucho tiempo juntar. Ahora, la crisis ha pegado distinto a las entidades federativas y en la gráfica número 9 tienen ustedes ese impacto. Hay entidades como las que más dependen del turismo, por ejemplo, Quintana Roo, arriba a la derecha, que ha tenido una caída del 40%. Ahí donde están ustedes, el asunto está realmente muy grave, muy grave. Vean ustedes Baja California Sur también con 42%. ¿Ustedes se imaginan lo que es una caída del 42%? Es un golpe terrible para las pequeñas, medianas empresas que surten hoteles, para las personas que trabajan en los centros turísticos, es decir, realmente no le están llevando nada bien. Los estados, hay entidades en promedio, digamos, han caído alrededor de un 20%, hay entidades que han caído poco, por ejemplo, Tabasco 1.5, en parte se debe a la construcción de la refinería, a una inyección de recursos por parte de la federación, pero el hecho concreto es que este es el territorio y esto es lo que explica también que muchos gobernadores estén, digamos, levantados en armas, por decirlo de alguna forma, en contra del paquete fiscal del 21. ¿Por qué? Porque a esta situación se le suma un recorte por parte de la federación muy severo a los ingresos en los cuales hay buena parte provienen de ellos mismos. Entonces, ellos están enojados y yo diría con razón, porque no es el momento para un nuevo recorte. Ahora, las finanzas públicas están en un momento crítico, lo ven ustedes en la gráfica 10. Hay una presión brutal por buscar dinero, en tanto que la recaudación se ha caído severamente, se ha caído porque la actividad económica también ha caído y entonces la federación está recaudando mucho menos. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues están buscando por todas partes a ver dónde pueden conseguir algo de dinero y los requerimientos financieros del sector público se han ido a un nivel muy alto. Eh, Esto no se va a solucionar, insisto, más que con una recuperación económica eh, que sea sincronizada en todo el país, con apoyo por parte de la federación. Debo recordarles que teníamos margen para endeudarnos, bien hubiéramos podido meter 3-4% del PIB, puntos del PIB, para reactivar la economía, no lo hicimos, y entonces estamos ahora viviendo una crisis más prolongada que otros países, entre otras cuestiones porque invertimos muy poco en esa recuperación, invertimos alrededor del 1% del Producto Interno Bruto, de tal manera que el asunto es reactivar la economía para que no haya presiones en el sector público por falta de recaudación, para que no se tengan que apoyar en deuda que ha crecido, para que entonces nuestras finanzas vuelvan, insisto, a equilibrarse. Por fortuna, hace poco, Fitch Ratings, lo ven ustedes en la próxima gráfica, nos conservó la calificación crediticia. Esta es una buena noticia porque pues se ha hablado mucho de que podríamos perder esta calificación crediticia. Este no es el final de la historia, las otras agencias no se han pronunciado y esto tiene que ver directamente con la estrategia del gobierno federal alrededor de Pemex y del sector energético. Esta inversión en un barril sin fondo, pues es algo que no gusta a las calificadoras y no les va a gustar que siga siendo la tónica en los próximos años y que no haya un giro para tratar de volver a traer a la inversión extranjera y ayudar a la producción de petróleos mexicanos. Y ustedes van a ver, por ejemplo, cómo se cae la inversión privada, que esto es lo que a mí más me preocupa. En la lámina 12 tienen ustedes los datos. Es una caída realmente brutal, 33.2%. Si tuviéramos que hacer una radiografía de por qué ocurrió, sí, ocurrió definitivamente por la pandemia, por la necesidad de recoger la economía y de que las actividades económicas se encogieran al mínimo posible durante varios meses, pero en verdad el año pasado ya teníamos una muestra muy clara de que los nuevos proyectos estaban cancelando, de que la iniciativa privada no se sentía cómoda con las políticas públicas de la actual gestión y que la desconfianza
estaba permeando. Y la desconfianza es como la humedad, va penetrando de empresario en empresario y va calando y entonces pues las empresas piensan mejor si van a lanzar a un proyecto que no es necesario en un momento determinado, aunque sí deseable, y se detienen. Pero esto, mientras no se recupere la inversión privada, mientras no se recupere la confianza, todo lo que hagamos van a ser parches. Y esos parches no nos garantizan a nosotros y a las futuras generaciones, la verdad es que estamos pensando en ellas. Hay que pensar en nuestros hijos, en nietos, en el futuro a 10, 15, 20 años, cómo queremos que sea este país. Mientras no se recupere la confianza, mientras la gestión no dé signos claros eh, para fortalecer esa confianza, mientras se sigan cambiando las reglas del juego, para los inversionistas, pues esta confianza no se va a recuperar, por desgracia. Ahora, el Banco de México, como lo ven ustedes en la próxima gráfica, dice, llama a la inversión. El Banco de México ha jugado un papel central. Hoy en la mañana escuchaba yo al gobernador diciendo, sí, bueno, sí hay una recuperación por fortuna del consumo, muy probablemente las tasas de interés ya no sufrirán recortes, ya no habrá más recortes, porque la presión inflacionaria está ahí, el Buen Fin arrojó números satisfactorios. En fin, el Banco de México es un anclaje que debemos de cuidar todos los mexicanos, porque a diferencia de otras crisis, por ejemplo, en este caso no hemos tenido una devaluación. Los que ya hemos vivido varias crisis sabemos que cuando llega la devaluación, cuando hay déficit, cuando tenemos finanzas públicas inestables, el encadenamiento lógico es que el tipo de cambio se mueva. Por fortuna tenemos a la moneda flotando, creo que esa es una garantía, eso viene también de la gestión del presidente Cedillo, y entonces esto ha logrado que la crisis sea distinta. No tenemos presiones inflacionarias y no el tipo de cambio se ha incluso revaluado. Ahora no nos engañemos, se ha revaluado porque el dólar está muy débil. Y está muy débil por las políticas comerciales de Trump, y está muy débil por el pleito con China, y está muy débil por otras cuestiones. Y eso ha ayudado al peso, y qué bueno que así sea, pero no nos confiemos, porque si Biden cambia las políticas, muy probablemente el tipo de cambio en México se mueva. Ahora, mientras el Banco de México llama a traer inversión y la inversión depende de las leyes, el presidente dice, estamos ya en la próxima, por favor, estamos ya en un estado de derecho auténtico, y esa misma semana apareció un reporte internacional de The World Justice Project, que es una institución muy seria, en donde nos pone en el lugar 104 de 128. No es cierto que las señales que manda México sean señales de reglas estables, claras y que no se mueven. No es cierto que tengamos un Estado de Derecho. Yo presido una organización que se llama Impunidad Cero, y justo hace un par de días tuvimos una reunión para evaluar cómo va la impunidad en distintos delitos, homicidio doloso, feminicidio, etcétera. Y lo que hemos encontrado es que no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado en muchos casos. Y incluso la vida, que debería ser el bien jurídico más preciado, pues hay estados que tienen 97, 98% de homicidio doloso sin consecuencia alguna. Entonces, yo creo que deberían de reflexionar sobre estas frases, porque no se sostienen. Y claro, ese cambio de reglas del juego, como lo pueden ver ustedes en la gráfica 15, repercute directamente en la impresión que se tiene en el mundo de nosotros. Vamos a la próxima, por favor. Ahí lo tienen ustedes, ¿no? Por ejemplo, este acuerdo que se sacó la Secretaría de Energía sobre el sector eléctrico produjo un enorme cisma en los inversionistas, y un enorme enojo, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque les cambiaron las reglas del juego. Si bien es cierto que a la primera generación se le dieron condiciones de inversionistas para energías limpias, se les dieron condiciones muy favorables para que pudieran utilizar la red de distribución, esto se fue modificando con el tiempo. Tenía que ser así, porque si no, no hubieran venido estas empresas a invertir en nuestro país. Era un anzuelo que podía y debía ser modificado. Pero el acuerdo de la Secretaría de Energía lo que hizo fue simplemente cambiar las reglas de juego para todos. Y esto espantó a muchas de las empresas que han de nuevo frenado sus inversiones. Y no solo eso, sino que también la Comisión Reguladora de Energía, como se ve en la gráfica 16, ha tenido a bien pues seguir con esta política y han detenido trámites al interior de la CRE,
Y esos trámites, haber detenido esos trámites, tiene un impacto de alrededor de 22.500 megawatts. Es decir, que el sector energético, ya sea por los campos de outsourcing, ya sea por donde lo vean ustedes, por las inversiones en asociación con Pemex, están frenadas y son inversiones muy fuertes. Yo tuve el privilegio y el honor de pertenecer al Fondo Mexicano del Petróleo, que se creó con la reforma energética, y ahí veíamos cómo lentamente las empresas privadas empezaban a producir sin que al Estado mexicano le costara $1 esa producción. Y eso se está, si no acabando, sí se está languideciendo, y es una tristeza para nuestro país. Ahora, se ha anunciado mucho que la inversión pública es lo que va a reanimar, y la gráfica 17 tiene ustedes los verdaderos niveles. Si bien nos va, ahorita llegaremos en el 20, llegaremos a un 19.3. Lo deseable, lo que se propuso el régimen era llegar a 25%. Eh, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tanta diferencia puede hacer estar en el 20% como se plantea para el 21, 20.5, o estar en el 25%? Pues eso implica crecer entre el 2% y crecer por arriba del 3.5%. Es decir, la inversión productiva es importantísima. El año pico, ahí lo tienen ustedes abajo en la gráfica, fue 1981, en donde alcanzamos el 31% de la inversión productiva. eh, no solo era deseable, sino que era todavía corto. Hay países como China que ahorran y que invierten hasta el 50% de su PIB. Es decir, tenemos que mantener en mente este tipo de cifras. Por cierto, les comento, todas estas gráficas se quedan allí para que quien las requiera, las necesite, las quiera estudiar después con calma, las quiera difundir. Para eso hago este trabajo. Lo haga con toda confianza, puede solicitarlo a la propia asociación, ahí se queda el material, es para que se utilice y se le dé el mejor destino posible. Ahora, se han anunciado proyectos muy importantes de infraestructura, pero perdemos un poco la perspectiva. La foto hace que nos engañemos. Todo lo que anunciaron de infraestructura, estos 190,000 empleos, son más o menos el 5.9 de la inversión total del año pasado. Es decir, estamos hablando de un paquete muy pequeño en relación a lo que teníamos en el 2019. Si esto, digo, qué bueno que se hizo este programa, me parece espléndido, y los va a beneficiar a ustedes, porque muchos de estos dineros van a ir a dar a puentes y van a ir a dar a nuevas vialidades. Todo eso está muy bien, pero no perdamos la perspectiva. Es muy poquito dinero en relación a lo que necesita nuestro país. Y en cambio, la inversión extranjera directa que tienen ustedes en la gráfica 19, esa se cayó, y se cayó fuertemente en el 2020. Estamos hablando casi de un 10%. Y necesitamos de esa inversión extranjera directa porque es el complemento a la inversión y al ahorro que no hacemos al interior, que no, la inversión que no hace el gobierno y la inversión que ahora tampoco está haciendo la iniciativa privada por el ambiente de desconcierto y el ambiente y de ello de desconfianza que está reinando en nuestro país. Esta caída del 10% en la IED es muy grave. Ahora, fríamente hablando, por fortuna estamos en una economía abierta, y en la gráfica 20 ustedes van a ver nuestras exportaciones, el total de nuestras exportaciones y los rubros de nuestras exportaciones. Se dice fácil, pero en 1982 el 85% de las exportaciones de México eran petróleo o derivados del petróleo. 85%. Era cuando nos decían que éramos un país petrolero, y lo decían con un gran desprecio. Son un país petrolero. Y ahora estamos viendo que ya no somos un país petrolero, somos un país que exporta manufacturas. Nos hemos industrializado gracias a la apertura y gracias al esfuerzo de los mexicanos y gracias a la visión de los empresarios que han sabido penetrar, y no ha sido fácil. Por ejemplo, en el sector agropecuario, ahí tienen ustedes que las agropecuarias, las exportaciones agroalimentarias han subido muchísimo, muchísimo. Y esto es muy importante. Es muy importante, ¿por qué? Porque el clima no va a cambiar y van a seguir comprando y necesitando mangos, y van a necesitar aguacates, y van a necesitar carne de res, y van a necesitar, en fin, cualquier cantidad de alimentos que no pueden producir ellos durante el invierno. Entonces, esta es una economía abierta,
La llegada de Biden es un buen signo. ¿Por qué? Porque cree en una apertura, pero una apertura racional. Tenemos muchos datos de su actuación previa. Y en cambio, lo que no va bien es el sector energético. La próxima gráfica pueden ustedes ver cómo Pemex va muy retrasado en su proyecto de ampliación de campos y de recuperación de campos, en donde han metido mucho dinero y no necesariamente les está pagando bien. Y el hecho concreto es que la lámina 23 tienen ustedes la caída brutal en la producción de Pemex. La próxima, por favor. Eh, Esto no va a ninguna parte. Y si el sector privado no se encarga de ayudarnos con Pemex y que los riesgos corran pues, entre el Estado mexicano y el sector privado, pues lo único que estamos haciendo es privatizando riesgos, o mejor dicho, estatizando riesgos. Los riesgos los estamos volviendo riesgos de los mexicanos. Ahora, se hablaba mucho de la violencia. ¿Dónde estamos en relación a la violencia? En la gráfica 24 hay que leerla de abajo para arriba. Pueden ustedes hacer un comparativo muy sencillo. Con Calderón hubo 18,450 y tantos homicidios dolosos. Con Peña Nieto, 29,000. Subió 15,000, no, 10,000, 11,000. Y con Andrés Manuel López Obrador llevamos 48,000. Ahora vean del lado derecho el número de efectivos con el que contaron cada uno. Calderón sacó a la tropa a combatir el crimen y llegaron a 45,000. Peña Nieto bajó esa cifra de manera importante y ahora el presidente ha subido la cifra hasta 71,000. Y aún así el homicidio doloso no baja. Y tampoco baja la corrupción. Aquí hay varias formas de medirlo. Las compras sin licitar han crecido de manera increíble. Yo fundé y después presidí Transparencia Mexicana y hacíamos muchas cuestiones, por ejemplo, compras consolidadas, etcétera. Y ahora estamos viendo que están regresando a las viejas prácticas en asuntos que deberían de haber sido licitados y donde hubiera habido competencia y hubiera habido observación social. Esto no se está dando. Estamos regresando a los viejos tiempos de las asignaciones directas. Y no solo eso, hay una encuesta que diseñamos en Transparencia Mexicana y que después tomó el INEGI, que ahora da el INEGI los resultados de este tipo de encuesta, que mide la percepción ciudadana de cómo le pegue el trámite a una familia. El trámite de sacar una licencia, el trámite de una multa, lo que sea, de retirar la basura, todos los condicionamientos que se les hacen a las familias. Y en la gráfica 26 tienen ustedes cómo esta percepción ha aumentado y el número de actos de corrupción también ha aumentado. Es decir, que no vamos muy bien, que digamos, en lo que a corrupción se refiere. Entremos al tema, un tema que es muy debatido, que es la popularidad del presidente. ¿Qué tan popular es López Obrador? Pues miren, en la próxima gráfica lo que hice fue ordenarles dónde estaban en el momento equivalente a los presidentes previos. Y en primer lugar, tienen ustedes nada menos y nada más que a Carlos Salinas, sí, al innombrable que tenía en este momento 71% de aprobación presidencial. En segundo lugar tienen ustedes a Felipe Calderón con 59%. En tercer lugar tienen a Vicente Fox con 57%. Y traemos al presidente López Obrador en un 54%. Es decir, que esta cuestión de que el presidente es muy popular y que tiene una gran aprobación, hay que tomarla siempre con cuidado porque se ha vuelto un mito, pero las cifras no nos indican eso. Lo que es más, en la próxima gráfica pueden ustedes ver cómo ha ido, esta es una ponderación que hice de las 4 casas, pues que mayor presencia tienen y las más serias también. No es que no haya otras serias, pero estas tienen mucho tiempo trabajando. Y tienen diferencias, ¿eh? Debo decirles que los encuestadores se las están pasando bastante mal, porque no pueden hacer encuestas cara a cara. Entonces esto hace que tengan que implementar sistemas telefónicos, por celular o por línea, y esto supone ciertas desviaciones. Pero el hecho concreto es que todas coinciden en que López Obrador ha perdido alrededor de 20 puntos porcentuales. Y lo que hice fue una ponderación, imaginarnos si siguiera perdiendo en promedio 1.07 al mes de aprobación, llegaría a la elección presidencial con casi 10 puntos menos. Es decir, que estaríamos hablando de alrededor de un 45% de aprobación. Eso ya no es algo como para aplaudir. Y la pandemia va a hacer sus efectos y la crisis económica debido a la pandemia y al mal manejo de la pandemia se va a prolongar más. Entonces, no veo por qué se habrán de recuperar. Ahora, ¿dónde estaba cada uno justo en esta fecha?
es decir, segundo año de gobierno. En la gráfica 29 les preparé para que vean ustedes el comparativo. En homicidios dolosos, el primer lugar se lo llevaría Felipe Calderón con 19,000. En segundo lugar, tienen ustedes ahí a Vicente Fox Quesada con 24. Después EPN con 3, con 30,000 y 60,000 es lo que lleva Andrés Manuel López Obrador. Es decir, brutal. Ya no hablemos de crecimiento económico, en donde de nuevo EPN sale en primer lugar y de nuevo Andrés Manuel López Obrador sale en el cuarto lugar. Y después deuda por habitante, lo mismo, y peso por dólar, también en el cuarto lugar. Es decir, las señales no son alentadoras y esto el público, la gente, el pueblo lo está registrando. En la próxima gráfica pueden ustedes ver cuáles son las políticas públicas en rojo, la desaprobación. Hay políticas públicas que han sido, pero claramente reprobadas, como por ejemplo cancelar el programa Prospera, 79%, cancelar el Seguro Popular, eliminar las estancias infantiles, fue terrible, y las que, digamos, han sido mejor vistas, han sido combatir el robo de combustible, tuvo una aprobación alta, pero por ejemplo, cancelar el aeropuerto, está dividida la percepción, y ahí va creciendo otra vez el rojo, hasta que llegan ustedes al hacer un sorteo del avión presidencial que recibió una 2 por 1. Es decir, no están siendo bien evaluadas. En la próxima gráfica también las pueden ver por políticas públicas. La única política pública que recibe aprobación es, sin duda, la educativa. El resto de las políticas públicas están en situación difícil. Salud 38-37, ahí estaría menos grave la diferencia, el diferencial, pero vean ustedes hasta abajo, combate al crimen 49 contra 26. Es decir, independientemente de la aprobación presidencial, las políticas públicas de esta gestión no están siendo bien evaluadas. Y claro, empiezan a correr en redes sociales materiales como el que tienen ustedes en la lámina 32, de no, ¿qué ha logrado? Vamos a la próxima, por favor. Pues no, todo esto no lo ha logrado. No voy a entrar en detalle, ahí se los dejo. Son preguntas muy concretas y hasta burlonas en algunos casos, como no logró ni siquiera vender el avión, pero hay otras que sí tienen que ver con asuntos de fondo en relación al empleo, en relación a los ingresos de la familia, en relación a una serie de cuestiones. Esto circula en redes sociales, la verdad es que no sé quién lo elaboró, pero no está mal elaborada y los no son correctos. Ahora, este es grave. Ya no le creen al presidente. Si ustedes suman el poco y el nada, se van ustedes al 86% de la población. Es decir, muchas mañaneras, muchos dichos, pero la población empieza a dudar de la veracidad de lo que dice su presidente. Y tenemos el antecedente del presidente Trump, al cual se le medían las mentiras cotidianas, como ustedes saben. Pues en México ya también hay una institución que está haciendo lo mismo y le lleva un récord de las miles de mentiras que se han dicho. Y este es un ambiente malo porque necesitamos a un presidente que tenga credibilidad, necesitamos un presidente que sea insignia del país, y no es el caso. Lo que es más, como ven ustedes en esta gráfica, pues lo que cuando se le lanzó a Twitter, a pedirle cuentas a Twitter, Twitter le contestó el mismo día diciendo que tenía un 54% de sus seguidores eran fake, es decir, que eran robots, bots. O sea que las redes sociales, que por cierto se le han volteado, también estuvieron inclinadas durante varios años. ¿Por qué? Por un uso muy eficiente de las redes sociales que los otros partidos políticos no supieron ver. Y los rebasaron, sin duda. Ahora, ¿qué es lo que quiere la gente? En la gráfica 35 tienen ustedes una pregunta muy concreta. Que no tenga mayoría en la Cámara de Diputados ya es el 54%. Lentamente la idea de un gobierno unificado en donde alguien tiene una gran mayoría no le está sirviendo. En la próxima, en la 36, lo tienen ustedes en una confrontación cara a cara, que es lo que él quería, el presidente quería eso, una confrontación cara a cara, por eso quiso estar en la boleta, por eso quiso que la revocación de mandato fuera el mismo día de la elección, en fin, lo ha intentado en varias ocasiones. Pues incluso en esa se está revirtiendo porque la gente dice no. Y vamos al final de la charla. Vean ustedes cómo están las tendencias electorales. He tomado varias casas para que tengan ustedes distintas referencias. El hecho concreto es que ha crecido muchísimo el indefinido.
Y ese indefinido los garantiza que el indeciso lo que nos garantiza es que va a ser una elección muy, digamos, poco predecible, que vamos a ver muchas alianzas, de hecho estos días ya lo estamos viendo en San Luis Potosí y mucho en Nuevo León, se están acomodando, necesitan acomodarse hasta el 20 de diciembre, tienen para anunciar si hay alianzas totales y parciales, y esto está ocurriendo en estos momentos, pero en todo caso, lo que desearíamos, los que creemos en los sistemas de pesos y contrapesos, es que en la Cámara de Diputados no hubiera una mayoría aplastante. Si la elección se polarizara y fuera a favor o en contra del presidente, probablemente en contra del presidente obtendría una mayoría en la Cámara de Diputados. El sí por México es una expresión de esto, sin duda está teniendo un impacto. Yo nunca me imaginé ver alianzas PRI, PAN, PRD en varias entidades de la República, creo que son 5 o 6, y eso va a ir avanzando. Y de nuevo, insisto, aquí tienen ustedes en la próxima gráfica cómo se ven las entidades. Observen cómo en todas Morena tiene una gran presencia, que es la barrita magenta, y después tienen ustedes la barra gris, y solo en el estado de Tlaxcala los indecisos son menores que el voto por Morena. En el resto de las entidades, los indecisos son los que van a jugar un papel determinante en las próximas elecciones. Y les recuerdo que los indecisos son eso. Son personas que se esperan hasta ver las campañas, que se esperan a ver los candidatos, que observan cada vez más las posturas y hasta los gestos de los candidatos, y muchas veces deciden el último mes, la última semana, y hay un porcentaje bastante alto que decide el último día, el día de la elección. Ahora, pues sí hay además un caos en Morena, pleitos que son algunos de ellos públicos y que han sido muy conocidos por todos ustedes. Ahora, ¿es viable esto de que logremos una recuperación del equilibrio en la Cámara de Diputados, por lo menos? Yo creo que sí. Vean ustedes la próxima gráfica, estos son los distritos donde ganaron por una nariz, la 42, por favor, en donde ganaron por una nariz, que hay, bueno, pues hay muchos. Ayer platicaba yo con Luis Carlos Ugalde, que fue presidente del IFE en ese momento, y decíamos que digamos, si siguen ustedes menos de 1% de diferencia, de 1 al 5%, más, entre 5 y 10%, pues llegan ustedes a 100 distritos donde la competencia o las alianzas pueden sin duda golpear a Morena. Y no se trata de golpear a Morena por golpear a Morena, se trata de recuperar el equilibrio en la Cámara de Diputados, que eso sí nos ha traído una serie de tomas de decisiones muy absurdas. Y ahí van platicando lentamente, va avanzando en algo que parecía increíble. Y no solo esto, sino también el bloque de los gobernadores que se ha formado. Yo jamás me imaginé que íbamos a ver este frente de gobernadores. No lo recuerdo en toda mi historia profesional de una manera tan abierta, tan confrontados. Y bueno, pues esto también nos habla del clima político que está viviendo nuestro país. No, yo no imagino que Carlos Salinas de Gortari, por decir algo, no pudiera regresar a su Agualeguas sin que los propios ciudadanos de Agualeguas le aventaran lo que sea. No me imagino que Vicente Fox Quesada no pudiera regresar a Guanajuato, y así sucesivamente, ¿no? Lo que estamos viendo es algo muy serio y está en las calles. Ya está en las calles y tiene que ver, por supuesto, con el COVID. Vean ustedes las cifras del COVID. No me voy a detener demasiado en esto, pero pues estamos en los peores lugares. Acaba de aparecer un reporte anteayer donde nos sitúa en el peor de 53 países, si no mal recuerdo, estamos en el lugar 53. Es decir, que no podríamos haber estado peor. Y curiosamente los recursos para las vacunas no están, en la próxima gráfica, no están bien asignados, no han sido claramente asignados. Lo cual a mí me preocupa porque son 1,5 millones de niños que hoy carecen de las vacunas necesarias, de las obligatorias, y además no tenemos todavía claro de dónde van a sacar los recursos para las próximas vacunas que habremos de comprar, y esperemos que funcionen las próximas vacunas, porque si no, la crisis económica se puede llevar muchísimo tiempo. El secretario de Hacienda dio la cifra de que teníamos la capacidad de vacunar a 10 millones de personas por mes. Eso supondría 1 año y 1 mes de vacunación, pero por desgracia no parece que sea cierta esa cifra, parecía que podría ser la mitad. No hay precedente de un proceso de vacunación de esa dimensión en nuestro país.
Entonces, son momentos difíciles y yo les agradezco enormemente la confianza. Dejo pendiente lo de Biden y la relación con México. A mí me gustaría pasar a preguntas y respuestas, que sin duda es donde yo más aprendo en este tipo de reuniones. Mil gracias y espero que haya sido útil para ustedes. Y les recuerdo, ahí se quedan las gráficas para quien las quiera. Vamos a preguntas y respuestas. Muchas gracias, Federico. A nombre de ANTP agradecemos el que compartas con nosotros estos datos, las experiencias, nos guste o no. Son datos duros, oficiales, y los cuales tenemos que trabajar para revertirlos y buscar el bien común que es México. Es parte también de lo que nos corresponde dentro de la logística y el transporte de carga. Y para todos nosotros estos números nos permite ubicarnos y buscar cómo darle la vuelta y buscar el bienestar del país en las áreas que nos corresponde administrar. Y gracias también por permitirnos esta sesión de preguntas y respuestas. Nos han dicho que quieres que lo hagan de viva voz. Lo teníamos en el app, pero adelante por favor, y si pueden encender un poco la luz, se los agradeceríamos para que los pueda ver Federico a quienes estén haciéndoles las preguntas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta de viva voz? Acá está Francisco Kim. No se escucha. A ver, ahí ya está. Hola, Federico, muchísimas gracias por la excelente exposición. Muchísimos datos, hay que asimilarlos. Y para ser breve, mi pregunta sería, ¿qué factores están conjuntando por lo cual ahorita vemos que hay un crecimiento en lo que son las tomas de casetas, los bloqueos de vías ferroviarias, de carreteras? ¿Qué factores consideras tú que se están conjugando para que esto se esté dando? Gracias. Te agradezco enormemente la pregunta, porque es algo que a ustedes les pega directamente, pero que a todos los ciudadanos también nos pega. A ver, yo creo que son dos cosas. Una interpretación equívoca de lo que es el Estado de Derecho. En el Estado de Derecho tú no preguntas, el Estado de Derecho reacciona en automático. Hay ciertas cosas que tú no puedes permitir. La expectativa en la teoría del Estado siempre se ha hablado de esto, de que el Estado es reactivo. Tú no puedes permitir, por ejemplo, que haya vandalismos y que la policía se entre de inmediato y procedan de acuerdo a todos los protocolos. Yo no estoy diciendo que no se haga, pero por ejemplo, si esto hubiera ocurrido en España, hubieras visto a la Guardia Nacional de inmediato intervenir, sin duda. Si hubiera habido un bloqueo de vías ferroviarias, también hubiera ocurrido lo mismo. Son violaciones a leyes federales que no pueden admitir coqueteos. Esto en el Estado mexicano siempre ha sido muy débil. Ese es el contexto. A eso hay que agregarle que la Secretaría de Gobernación quiere jugar, digamos, un papel más bien de defensa de los derechos humanos, y que en la Secretaría de Seguridad había alguien que quería ser candidato en Sonora, de tal manera que no quería jugarse que hubiera habido un zafarrancho, hubiera habido heridos en el acto de despejar una vía férrea o unas casetas, y entonces eso hizo que toda la reacción del Estado fuera de una cautela, bueno, no puedo decir cautela, que fuera timorata, y ese es un incentivo perverso para quienes hacen este tipo de actos, porque además se llevan un muy buen dinero por esas tomas de carretera. Hay muchos, a mí me han tocado varias, las tomas de caseta, y bueno, estamos hablando de millones de pesos que no sabemos a dónde van a dar. Es decir, en sentido estricto es crimen organizado. Son grupos de jóvenes que no necesariamente por ello quiero decir que no sean ciudadanos mayores de 18 años, que durante ciertas horas toman la caseta, se quedan con el dinero, no sabemos a qué organizaciones estén destinadas, a qué fin estén destinadas. Es un acto de extorsión público, un acto público de extorsión. Entonces es muy molesto, además es violatorio de nuestro derecho de tránsito,
y yo lo que esperaría del Estado mexicano es que de ahora en adelante la Secretaría de Seguridad de verdad reaccione de inmediato. Si tú reaccionas de inmediato, y hemos tenido periodos donde así ha ocurrido, por ejemplo, cuando estuvo Manuel Mondragón en la Secretaría de Seguridad, de inmediato se procedió. En este tipo de actos son flagrantemente violatorios de ciertas garantías ciudadanas. Esa mala coincidencia, diría yo, es lo que ha propiciado, y una tradición de tolerancia a lo que no debe ser tolerado, es lo que ha propiciado en los últimos meses esta cuestión. Yo espero que el nuevo secretario de Seguridad tenga, la nueva secretaría, en el sentido estricto de la estructura, tenga, digamos, claro que no puede tolerar ciertas cuestiones y que no están a discusión, además. Hay otras que sí, pero, por ejemplo, el vandalismo también en la Ciudad de México ha sido tolerado y bueno, no para. ¿Por qué? Pues porque hay un incentivo perverso. Háganlo, que no sucede nada. Entonces, no podría yo coincidir más contigo. Es algo muy preocupante para nuestra convivencia cotidiana, para este sector, pero también para los ciudadanos como simples ciudadanos, ¿no? Bien, por favor, Refugio Muñoz, mi hermano. Gracias, hermano. Desde luego, muchas felicidades por la excelente exposición. Sin embargo, yo quisiera escuchar de ti. Las cifras son eso, son cifras, son datos duros que nos indican lo difícil que está el escenario actual y lo complicado que se puede poner y que se puede seguir poniendo el escenario futuro. Pero a mí me gustaría escuchar qué podemos hacer desde lo que a cada quien nos corresponde hacer para transformar y para lograr que ese escenario catastrófico que muchos están previendo no se presente, porque para nosotros lo más importante, desde luego en el caso de las cifras, pues son relevantes para la toma de decisiones. Pero nosotros quisiéramos saber qué podemos, del lado de los empresarios, hacer para revertir esta situación. Muchas gracias. A ver, mira, Refugio, yo te diría, creo que pueden hacer mucho. Yo he sugerido en varias ocasiones que se pueden crear chats al interior de las empresas donde ustedes den información a los trabajadores. No se trata de tener una actitud de compra de su voto, de incidir a favor de un partido o en contra del otro. Simplemente que el trabajador esté bien informado, que le llegue a su teléfono o que haya alguna forma de comunicación con los cientos o miles de empleados que puedan ustedes tener a su alcance para hacerles ver por dónde va el país, cómo iba el país. Yo no voy a defender, digamos, a un presidente o a otro, pero sí defiendo la ruta de México. Sea como sea, en los últimos 36 años, México logró abrirse, y no fue fácil. O sea, todo esto comenzó en los años 80 con Miguel de la Madrid, hubo regímenes panistas, regímenes priistas, teníamos una presencia en los organismos multilaterales importante, le apostamos al libre comercio. Todos esos presidentes hasta Peña Nieto fueron o ratificando o incluso firmando nuevos convenios comerciales, las exportaciones se fueron diversificando, es decir, el proyecto país, no PRI, no PAN, el proyecto país, perdón, pero no era un mal proyecto, era un proyecto modernizador. Incluso en esos últimos 30 años fue cuando se consiguió la independencia del INE, IFE en aquel entonces. En esos 30 años se construyeron los órganos reguladores. Es decir, no seamos injustos con México. Critiquemos a tal o cual presidente, a tal o cual exsecretario, adelante, pero no echemos por la borda lo mucho que se fue construyendo a lo largo de estos años. ¿Qué pueden ustedes hacer? Simplemente informar de cuáles son las opciones, informarse de cómo vienen en sus localidades las candidaturas, quiénes son los candidatos, cuál es la fórmula. Por supuesto, ahí ustedes no pueden inclinarse públicamente a favor de tal o cual, pero sí pueden platicar su muy personal opinión. Por ejemplo, algo que está en el ambiente. Sí por México.
¿Queremos que siga esto adelante? Pues miren, yo Federico, les diría, pues yo no lo veo mal, porque la concentración de poder que hemos visto en los últimos 2 años es tal, y ha sido tal la destrucción de instituciones, que a mí me interesa sobremanera que se recuperen los equilibrios en la Cámara de Diputados, para que no pueda haber, digamos, estas leyes secundarias aprobadas con vallas en la calle, como fue lo de los fideicomisos, muchos de ellos muy útiles para el país, el Fondo Nacional para Desastres Naturales y todos estos que desaparecieron de un plumazo. Eso no es correcto, como no es correcto que puedan tocar las afores, me preocupa muchísimo porque allá hay dinero, como no es correcto que puedan ser capaces de desviar ciertos recursos que estaban asignados a funciones imprescindibles para el Estado mexicano. Estoy pensando en la reducción, por ejemplo, de los recursos que se asignan al sector salud. Justo en pandemia, lo que estamos viendo es otra vez un recorte. Ayer platicaba yo con un economista muy connotado, me decía, ¿ya te diste cuenta que el presupuesto va a ser de la misma dimensión que el presupuesto del 19? O sea, es el mismo dinero el que se va a asignar para el 21. Es decir, que no hemos logrado incrementar la recaudación y poder inyectar más dinero. Estados Unidos le metió como 6 puntos del PIB, ya no les digo a Alemania, que le metió cerca del 6%, del 20% del PIB para la recuperación. México le invirtió el 1%. No hubiéramos, como nos aconsejaban incluso las organizaciones internacionales, endeudarnos un poco más. Bueno, pues esa es información dura. Nos vamos a tardar más en salir de la crisis económica porque no hubo una política para salir de la crisis económica definida. Entonces yo creo que informando a la población, los ciudadanos son sensatos y además hay lo que Locke llamaba, ¿verdad? El pensamiento. Se piensa muchas veces con otra parte del cuerpo que no es el cerebro. Vamos a entrar a la peor parte de la crisis económica, en tanto que las familias que tenían recursos, ahorritos por aquí o por allá, pues ya empezaron a pedirle al compadre que les preste para la próxima quincena, y el compadre, pues sí, también tiene sus ahorritos, pero pues también está chupando de ellos, y entonces van a ser meses muy difíciles. Entonces, es muy importante rescatar la figura del empresario, porque ha sido un bombardeo en contra del empresario, así en lo general, sin darse cuenta que 9 de cada 10 empleos se generan por la iniciativa privada. Entonces, yo creo que es importante reivindicar nuestro pasado, es importante reivindicar el papel del empresariado, es importante hacer ver que hay ciertas funciones del Estado que no pueden encogerse porque lo vamos a pagar caro todos, y eso está al alcance de un teléfono celular. Informen y asuman una posición política en relación a las elecciones del 21. Quizá ustedes no sean afines con tal o cual partido, pero en ese momento los objetivos son objetivos superiores a la afiliación. Se trata de recuperar la vida institucional de nuestro país. Eso es lo que está en juego en el 21. Por favor, Aquí ven. ¿Qué tal? Primero agradecerte la parte en la que indicas que todos somos consumidores del transporte. La realidad es que sí. Yo cada vez que volteo y veo cualquier elemento que está alrededor que consumo o que utilizo, fue llevado por un transporte, y eso es claro. También quiero decirte que esta pandemia nos enseñó que tenemos que transformarnos y nos hemos transformado. Yo te puedo decir que por lo menos desde mi frente tuve las ventas más altas en la historia, porque nos transformamos, porque no quisimos estar llorando y quisimos mejor transformar esto. Y estoy muy orgulloso del transporte porque no ha dejado de trabajar para este país. Estoy completamente orgulloso de eso. Por otra parte, fíjate que me preocupa, hablando ya de la parte política que dices. Sí. Con la historia que traemos en el país, cada día este sector del transporte ha sido más y más atacado. Me encantaría que un día te subieras con un chofer, yo lo he hecho particularmente, Encantado. y vieras todo lo que pasa. Te espantaría. A mí me encantaría que alguien pasara lo que está pasando el transporte. Y me pregunto, viendo todos los efectos del pasado, ¿tú crees que alianzas nuevas de partidos políticos, que desde mi punto de vista es una situación de poder, beneficien realmente al país estas alianzas? La verdad es que a nosotros nos cuesta cada día más retos poder salir adelante. Y cuando veo estos movimientos de poder, realmente me asusta de decir, oye,
estará bien que se reúnan todos aquellos cuyos resultados no fueron tan buenos, ahora estén en grupo. ¿Qué opinas tú? ¿Será una solución para el país y por lo tanto para el transporte de México? ¿Podrán otorgar alguna solución todas esas alianzas? Esa es mi pregunta. Mil gracias. ¿Cuál es tu nombre? ¿Perdón? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Enrique. Enrique. A ver, Enrique, yo te diría, en primer lugar, ratifico mi admiración por el sector, porque insisto, creo que a veces no somos conscientes del esfuerzo que está detrás de la compra de una botella de agua, ¿no? O el esfuerzo que está detrás para tener alimentos en la central de abastos, o, en fin, por donde lo quieras ver. Lo tenemos en ese sentido fácil y garantizado. Ahora nos empezamos a dar cuenta de lo que supone romper una cadena para surtir ciertos elementos con las medicinas. Lo que hicieron con las medicinas es una brutalidad. Bueno, pues sí, uno iba a la farmacia y a veces ocurría que no encontrabas un medicamento, pero pues mucha gente no sabía lo que era la COFEPRIS. Y qué bueno que no sabía nada de la COFEPRIS, porque quería decir que el mercado estaba siendo abastecido con, con los productos necesarios para la fabricación o simplemente para el transporte de las medicinas. La idea misma del Estado de crear un aparato capaz de distribuir este nuevo sistema de distribución de medicinas te habla de de un desconocimiento absoluto de la logística, de la inversión que se tiene que hacer en capital, de una serie de cuestiones. El estatismo que merodea la gestión es algo muy preocupante. Entonces yo te diría, ustedes tienen que dar la batalla, no vaya a ser que surja por ahí la idea de que ustedes son de los que usurpan los dineros de los pueblos, que el Estado podría hacer una mejor función si se encargara de transportar los básicos. Yo qué sé. El propio presidente decía, bueno, si los refrescos llegan y si los panes frescos llegan, ¿por qué no vamos a poder nosotros llegar con ciertos productos a la gente, médicos, de medicinas? A ver, yo tuve relación con don Lorenzo Servit, que por razones de que coincidí con su hija en la universidad, y muchas veces él platicaba y con orgullo el trabajo que le costó construir su red de distribución. Y el entrenamiento a los choferes y lo que suponía tener una disciplina de trabajo. Bueno, si se convirtió en monopólico, no, ese es otro problema. Ese es otro problema. Pero lo mismo diría yo de FEMSA y su cadena de distribución. Si son monopólicos, que se les regule. Pero pensar que la distribución es algo fácil y que se puede hacer desde el escritorio de un burócrata es una ignorancia brutal. Entonces yo le sugeriría, y ahorita paso a las alianzas, que defiendan lo que ustedes hacen explicándolo, explicando las inversiones que tienen que hacer, el entrenamiento que tienen que darle a sus choferes, la logística que hay detrás, los riesgos y los problemas que enfrentan de extorsión frente a las policías, y etcétera, etcétera, y para que, digamos, vacunen un poco el ambiente de la actividad que ustedes hacen. Con relación a las alianzas, mira, te puedo decir una cosa, yo estoy convencido de que conservar una mayoría plena de Morena en la Cámara de Diputados, lo único que va a hacer es garantizar nosotros 3 años de arbitrariedades. Entonces, yo espero que estas nuevas alianzas, que el simple hecho de negociar entre ellos, suponga un acto civilizatorio. Es decir, la señora Merkel ha gobernado con una alianza entre los partidos opositores tradicionales en Alemania durante 14 años. Entonces, bueno, pues ver al PRI y al PAN sentados juntos, pues es algo alentador y creo que, y al PRD, porque hay gente valiosa en el PRI, en el PAN, en el PRD. Y hay, por supuesto, corruptos en todos. Entonces, tenemos que ser muy exigentes y que estas alianzas, como se hacen las alianzas, se firman ciertos compromisos en donde van juntos, no es nada más de palabra. Tienen que presentar un documento y decir, estos son los puntos de acuerdo y esto es en lo que creemos, y ahí debería estar el Estado de Derecho, la defensa del Estado de Derecho, que es, digamos, la aplicación de la ley, como decíamos, de manera automática. Y eso no es ser de derecha, es simple y sencillamente buscar
que impere un marco de convivencia y que se nos garantice a todos nuestras libertades y nuestros derechos como ciudadanos. Entonces, yo te diría, hay que reflexionar lo de las alianzas porque es un momento muy particular. Si estuviéramos en un momento en donde hubiera pluralidad en la Cámara y todo estuviera, y no hubiera concentración de poder en el presidente de la República, que tanto combatimos, yo a lo mejor te diría, ¿para qué ahorita alianzas que conserven su perfil ideológico? Pero en este momento en particular, después de estos 2 años que hemos vivido, yo digo sí a las alianzas, sí a las alianzas. Oscar, por favor. Gracias, Leonardo. Federico, muchas gracias por la presentación, excelente. Pues la verdad es que números preocupantes, el tema de inversión, la caída en la inversión extranjera, las señales que ya comentaban, pues este tipo de toma de casetas, toma de vías férreas. Lo que yo te preguntaría, Federico, ¿cuál es tu opinión en el balance de poderes? Hoy hablas de pues, los diputados, de los senadores, de hacer un balance con la Cámara, pero ¿qué tal el Poder Judicial? ¿Dónde está el Poder Judicial en este momento en México? Muchas gracias. Mira, por ahí, no, yo te agradezco la pregunta porque además me lleva a una gráfica que ya no pasé por razones de tiempo, en donde viene precisamente todos los asuntos que están en la Suprema Corte de Justicia. Y estamos hablando de, así a ojo de buen cubero, pues estamos hablando de unos 15, 20 asuntos de primer orden que están detenidos. Cuando digo detenidos en la Suprema Corte, ahí hay, y lo comentaba yo con una abogada, puede ser que estén detenidos porque la sala no ha hecho un pronunciamiento o puede ser que estén detenidos porque la presidencia no los ha listado para que sean debatidos en el Pleno. Pero el hecho concreto es que muchos de ellos atañen a la gestión y son temas centrales de la cuarta transformación. Entonces, ¿qué papel está jugando? Pues un papel, yo te diría, de supervivencia. Recordemos que el presidente mismo dijo que podría haber una tercera sala y que sería una sala encargada exclusivamente de corrupción, con lo cual se incrementaría el número de ministros, con lo cual él podría postular ministros afines a su gestión, con lo cual se rompería el equilibrio en el Poder Judicial. Esto lo dijo en una reunión de consejeros de Bancomer, así fue como yo me enteré, lo dijo durante la campaña, después lo silenció, pero el senador Monreal salió y dijo, vamos a crear una tercera sala en la Suprema Corte de Justicia, olvidando que no tienen mayoría para modificar la Constitución en el propio Senado, y después dijo, bueno, siempre no, pero la idea de control sobre la Suprema Corte de Justicia ha estado merodeando, los ataques a los salarios no es forma de, digamos, si había excesos en la Suprema Corte de Justicia, pues permite, y en el Poder Judicial, permite que sean los propios poderes judiciales los que se encarguen de, digamos, moderar sus ingresos o regular sus ingresos, pero no señales corrupción, porque pues no necesariamente si a ti te ofrecen ese ingreso y te pagan ese ingreso, no eres un corrupto. En todo caso, pues, estás buscando dónde ganar más y eso es algo lícito. Ahora, regreso a tu pregunta. Mira, a mí me parece que es muy importante pensar en los poderes judiciales locales. En Impunidad Cero hemos hecho análisis de cuántos jueces hay por 10,000 habitantes y estamos muy por debajo de la media que establece Naciones Unidas. Muchos de los asuntos que se litigan a nivel local se tardan mucho tiempo y eso afecta a las empresas y afecta a las economías locales. Necesitamos invertir más en justicia. Por ejemplo, ¿cuánto es lo que se le asigna al Poder Judicial del Estado de cualquiera que ustedes quieran, el que quieran? ¿Cómo se negocia eso? Pues muchas veces lo que ocurre es que el gobernador de la entidad llama al presidente del Tribunal Superior de Justicia y le pide, pues hombre, que reduzca su presupuesto porque no le han gustado los posicionamientos recientes de ese órgano. No, hay que establecer un porcentaje en la Constitución de acuerdo al número de ciudadanos, al número de expedientes que se ventilan y que no sea negociable para que entonces los jueces de verdad puedan ser independientes y puedan tener libertad para en un futuro tomar las decisiones que más se apeguen a derecho y así garantizarnos una mejor convivencia a todos. Les recuerdo que los asuntos que lleva la Suprema Corte de Justicia son muy importantes, pero son en relación a los de toda la población una fracción muy pequeña.
Lo importante es echar una mirada muy severa a los poderes judiciales estatales. Ojalá y en el 21 pudiera haber una iniciativa, no como esta que anda circulando, que de nuevo busca centralizar, sino una iniciativa para fortalecer a los poderes judiciales locales y que todos en donde vivamos estemos pendientes de que la justicia sea una justicia pronta, expedita, acorde a las normas, y que los jueces tengan garantías laborales mínimas y que sepan que no los van a correr de la noche a la mañana. Eso nos ayudaría enormemente para que el futuro de este país sea distinto, que al fin y al cabo lo que nos convoca en este salón es precisamente ese futuro, y ese futuro hay que construirlo. Y ahorita hemos tenido varios golpes severos a la vida institucional de nuestro país. Muchas gracias, Federico, por tu presentación. A mí tocaste brevemente un tema que a mí también me sorprendió mucho y que me gustaría que profundizaras, el tema de la alianza de los gobernadores. Suponiendo que se conserven los gobernadores de oposición, me gustaría que nos dijeras tu punto de vista, que no solamente fiscalmente estén presionando o pidiendo un arreglo distinto al gobierno federal, sino a dónde más puede llegar esta alianza de gobernadores, conociendo la historia de cómo está creada esta federación, este país y nuestras leyes. Es un tema que nunca hemos visto en nuestras vidas y que sí me gustaría que elaboraras más qué pudiera pasar hacia adelante con este grupo de gobernadores y cómo podrían ayudarnos a resolver la situación de este país. Gracias. Mira, qué buena pregunta. Como tú sabes, la inequidad fiscal en este país ha sido tema desde que se firmó el pacto fiscal hace ya varias décadas. ¿Por qué? Pues porque hay entidades que aportan muchísimo dinero, Nuevo León, el Estado de México, etcétera, y que reciben en compensación muchísimo menos de lo que han aportado. Ahora, eso en principio es correcto en una federación, pero no en las proporciones a las que ha llegado. Es decir, los estados ricos aportan recursos para que la federación pueda equilibrar y invertir en entidades más pobres. Eso es correcto, medianamente hablando, pero tú no puedes partir del exceso de que, por ejemplo, Nuevo León le recibe un tercio, creo, de lo que aporta la federación. Bueno, pues en ese momento estás empobreciendo. ¿Por dónde creo que va la alianza? Y lo he platicado con algunos de ellos. Lo que buscan es un nuevo pacto fiscal. O sea, ellos no quieren romper la Unión Federal, ni mucho menos, pero sí les parece que no hay una conciencia de equilibrio entre lo que se aporta y lo que les retorna la federación. Yo creo que es tiempo de revisarlo. ¿Por qué? Porque ese pacto fiscal fue firmado cuando el país no era un país con tantas actividades en el sector secundario y terciario. Era un país petrolizado. Y entonces, de alguna manera, la federación tenía muchos recursos que provenían del petróleo y no tenía recursos por recaudaciones de actividades, insisto, industriales o de servicios. Y ahora el país es otro. Los recursos derivados del petróleo pues son menos del 15%, y el resto, 60 y tantos por ciento de la actividad son servicios, y 20 y tantos por ciento es actividad secundaria, industria. Entonces, sí creo que después de 4 décadas es momento de revisar el pacto fiscal y ver cómo nos podemos reacomodar para que sea más justo. Yo tengo entendido que eso es lo que ellos están demandando y que quieren, pues, a partir de si se logra una mayoría opositora en la Cámara de Diputados, plantear la necesidad de una revisión profunda del pacto fiscal. No más, no quieren quebrar con la República, no quieren un acto de separación, para nada, incluso geográficamente no hace sentido. Y además hay que recordar que si llegáramos a ese planteamiento, pues la mayoría de los mexicanos, según nos dicen las encuestas de opinión pública, estarían en contra, pero un 90%. Entonces, eso no, si alguien lo lanzara sería absurdo, pero una revisión profunda del pacto fiscal me parece que es correcto. La última, por favor. Gracias. La penúltima, por favor. Gracias. Primero que nada, felicidades por la plática que nos estás dando. La verdad es que datos duros, muy significativos. Muchas gracias. Y te quería preguntar de un tema que no tocaste. Según la Secretaría de Economía, en 2019, el año pasado, más de un tercio de la inversión extranjera directa en México provenía de Estados Unidos, y un adicional 14%, si mal no recuerdo, de Canadá, y el restante de algunos otros países.
Ahora, con las recientes elecciones, la nueva administración Biden, ¿cuál es tu parecer, cuál es tu pronóstico en la relación y sobre todo si tú prevés alguna modificación en la política económica de México, dado que una gran proporción de la inversión que viene de Estados Unidos y Canadá, pues tiene que ver precisamente con la cuestión energética, Claro. que es donde nos está doliendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu pronóstico ahí? ¿Tú crees que Biden vaya a tener algún peso específico y de qué manera se modificaría? Gracias. Mil gracias. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu Machuca. nombre? ¿Perdón? Jorge Machuca. Perfecto, Jorge. A ver, yo creo que qué bueno que me hiciste la pregunta. A ver, como ustedes imaginarán, yo estoy muy contento que haya ganado Biden. ¿Por qué? Porque era realmente deprimente tener al presidente de la primera potencia económica del mundo, tener en la presidencia de la primera potencia económica del mundo a un individuo ignorante, agresivo, bueno, ya ni para qué pensar en todos los atributos que se le pueden atribuir. Ahora, detrás de ese señor hay 70 millones, 73 millones de votantes. Entonces, salió Trump, pero el trumpismo con su contenido racista, con su contenido xenofóbico, con su contenido de rechazo a las organizaciones multilaterales, ese va a seguir vivo. Biden no la va a tener fácil. Ahora, dicho esto, yo creo que para México va a ser muy útil la llegada de Biden, no para el presidente López Obrador. Yo creo que el presidente López Obrador hubiera estado más cómodo si se hubiera reelegido Trump, y por eso cometieron la pifia de ir a Washington y prestarse a la campaña de Trump y ni siquiera tener un guiño con los demócratas, como hubiera sido visitar la ciudad de Pelosi o reunirse con un grupo de legisladores o lo que fuere. Eso no ocurrió. Entonces, sí hay un grupo de demócratas muy herido. Ahí en los materiales les estoy dejando la carta de un grupo de senadores que le escribe al presidente Trump reclamándole que no hay seguridad jurídica en México y las empresas energéticas están sufriendo un desconcierto total. Ahora, insisto, creo que para México va a ser mucho mejor porque Biden cree en los organismos multilaterales. Recordemos que el presidente Trump de entrada dijo, nos salimos de la OMC, nos salimos del pacto del Acuerdo de París, que es lo que tiene que ver con energías limpias. La UNESCO no sirve para nada, no le vamos a dar recursos, se puso a tambalear a la UNESCO. Y esta actitud de negación de los organismos multilaterales, que pueden tener muchos defectos, pero que son lo más elaborado que ha creado la humanidad para darnos una gobernanza global, nos ponía en peligro sin que nos diéramos cuenta. Por ejemplo, el organismo que está en Ginebra, que está en Viena para la energía atómica, es muy importante, son muy pocas personas, pero es muy importante porque es el que se encarga de saber cuánto uranio tiene quién y en qué se está empleando, etc. Entonces, de entrada, yo creo que para la administración del presidente López Obrador va a ser incómodo porque Kamala Harris votó en contra del TEMEC y le hizo saber a un amigo mío, bueno, pues puedo decir aquí en Arturo Sarucán, le dijo abiertamente, tú comprenderás que yo no puedo votar por el TEMEC porque México está siguiendo una política contraria a los acuerdos de París, es decir, una política contaminante en donde se recupera el combustóleo, se contamina más, etcétera, se está lanzando más gas a la atmósfera. Y mi estado, el estado de California, y yo supongo que ella en algún momento podría ambicionar a ser gobernadora de California, de donde fue procuradora, mi estado es un estado verde, entonces yo no puedo votar, y ustedes van a ganar el TEMEC, pero yo voy a votar en contra. Bueno, ese tipo de presiones nos pueden hacer mucho bien. Nos puede hacer mucho bien el hecho de saber que, por ejemplo, Biden votó en contra de la certificación. Biden ha estado pendiente de los migrantes. Ha sido un asunto no solo de su campaña, sino de su carrera. Biden es un político profesional. Con todo lo que esto suponga, como decía un amigo mío, solo hay algo peor que un político profesional, un político no profesional, que llega a jugar con el poder y que llega sin saber muy bien cómo manejarse. Es un hombre que cree en los organismos reguladores, y en este momento para México es muy importante. De tal manera que yo les diría, sí, va a haber presión, sobre todo en el sector energético, y va a haber presión
en el sector laboral. Y los dos asuntos pueden caer muy bien. Ahora, yendo al primero, al sector energético, yo les diría, qué bueno que esto sea así, porque se están deteniendo las inversiones de manera brutal. Estamos regresando a un esquema que en 20, 25 años habrá desaparecido casi el automóvil a combustión. El otro día Macario Schettino daba algunos datos verdaderamente asombrosos de la velocidad que ha tomado la dinámica de producción y de venta de automóviles limpios en las distintas modalidades. Y yo creo que eso nos va a hacer mucho bien para modernizarnos. No va a ser cómodo. ¿Por qué? Porque hemos vivido bajo un tratado de libre comercio en el cual se daba por supuesto que los tres países estaban a favor del respeto a las normas. Y ahora a lo mejor, y nunca se ejerció ninguna presión a través del TLC en contra de México. Pero ahora la situación es distinta. ¿Por qué? Porque el TEMEC le vuelve a dar recursos jurídicos y recursos técnicos a los tres países para confrontarse. Y entonces podríamos entrar a una etapa en donde el TEMEC, se utilice el TEMEC para pelear ciertos temas en México de estabilidad en las normas, de confiabilidad en las tomas de decisiones, de políticas limpias. Yo, francamente, lo que pienso es que viva la globalización, porque en este caso la globalización está haciendo que tengamos un equilibrio político que nos viene del exterior, y bien nos cae en este momento esa presión multilateral y del Acuerdo de Libre Comercio. Muy bien. La última, por favor. Gracias. Federico, antes que todo, soy Enrique González Muñoz, presidente nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Te agradezco por tu ponencia, nos ayuda mucho porque nos da elementos para tomar decisiones y como líderes de opinión de nuestros sectores es muy importante que llevemos al cabo muchas de las cosas que pusiste. Pero uno de los temas que preocupa en México y que esta administración se ha tratado de preocupar es mejorar los niveles de corrupción y la percepción del público en general, pero lo han hecho mucho basándose en lo que se hizo en el pasado. Y quiero repuntar con el caso Lozoya, se acabó cuando apareció Pío. El caso de Rosario Robles, después de tantas presiones, parece que va a ejercer sobre lo que pretendía esta administración. Pero ¿qué lectura le das al caso Cienfuegos? A mí me llama mucho la atención que hoy una de las instituciones reconocidas desde la época de la Revolución, como más ellas el Ejército, que se le han atribuido actividades hasta de albañilería, ¿qué sucede con esto? ¿Qué lectura le das? ¿Por qué se da después de un triunfo de la oposición en Estados Unidos de quien estaba gobernando? ¿Qué lectura hay? Muchas gracias por tu atención. No, gracias a ti, gracias por el comentario y felicidades por este encuentro y por la actividad que ustedes realizan. A ver, te puedo decir, pero ahora sí no son datos duros. Yo normalmente baso mis opiniones en datos duros, pero te puedo decir de lo que me he enterado. Me he enterado que el presidente no estaba informado de las investigaciones y que la DEA ha cobrado una autonomía no deseable y que no fueron informados nadie, ni la embajada ni nadie. Y que por eso Cienfuegos viajó con su familia sin saber que había año y medio de investigación detrás. Te puedo decir que el general Sandoval fue a ver al presidente de la República para hablar del enojo que existía al interior de las Fuerzas Armadas porque se hubiera dejado al general Cienfuegos sin protección y que si había algo que perseguir se le persiguiera en México, en donde no tenía ninguna causa fincada. Lo que es más, al día de hoy no tiene ninguna causa fincada. Yo no voy a meter las manos por el general Cienfuegos, pero lo que sí te puedo decir es que el hecho fue durante la campaña del presidente Trump, un pez mayor, un secretario de la defensa, que jugaba a favor de un discurso de campaña, en el sentido de ven todo lo que estamos logrando, incluso ya logramos enjaular a un secretario de la defensa de México, país de violadores y de rateros y no sé cuántos, ¿no? Entonces, la coincidencia a mí me parece fatal, porque de nueva cuenta pusieron la cabeza del general Cienfuegos al servicio de la campaña. Y el retorno inmediato del general Cienfuegos tiene que ver con una gestión de la Cancillería y una gestión directamente del attorney, del procurador, del fiscal, para liberarlo
con la promesa, digamos, de que en México se le va a investigar y se va a ver qué hay detrás. Ahora, Sandoval abiertamente le dijo al presidente, es que toda esta lista de personas han sido colaboradores de Cienfuegos. Entonces, ¿qué? ¿Usted va a limpiar al ejército? Recuerden ustedes el cambio de posición del presidente. El presidente dijo, vamos a limpiar al ejército en la primera conferencia mañanera donde sabía lo de Cienfuegos. Y después fue matizando y fue corrigiendo y terminó diciendo el ejército mexicano es institución de gran prestigio, etcétera, etcétera, y ya mejor guardó silencio sobre el caso y dijo que la fiscalía proceda. Entonces, esto estuvo muy raro y yo creo que la fiscalía tiene una papa caliente y si se le fincan, como quiere Estados Unidos, cargos al general Cienfuegos, lo primero que va a tener que hacer es compartir la información que tiene. Sé que mucho es video, sé que muchos son grabaciones y no necesariamente esas son pruebas judiciales válidas. Entonces, ojalá y no estemos de nuevo frente a una pifia. Ahora voy y con eso termino, voy a los peces gordos, para ya no aburrirlos. Cuando era yo presidente de Transparencia Mexicana, con frecuencia nos visitaba el presidente de la institución y fundador de la institución, Peter Eigen, un alemán, que en realidad debe ser Peter Eigen. Y entonces Peter Eigen y yo terminamos siendo amigos. Además le gustaba mucho México y le gustaba mucho la comida mexicana y venía con frecuencia. Le gustaba hacer escala en México, es la verdad. Y cada vez que venía yo pedía cita con el presidente en turno, Lea Cedillo y después con Fox. Cuando Fox llegó y dijo, vamos a acabar con la corrupción, etcétera, etcétera, ¿se acuerdan que se desató toda aquel asunto y aquella discusión de los cacahuates contra los lingotes entre el secretario Barrio y el secretario Francisco Gil Díaz? Que qué valía más, si un lingote de dinero o los cacahuates, los pinos entonces hubo toda esa discusión y los peces gordos, ¿se acuerdan la expresión los peces gordos? Bueno, en unas 3 ocasiones Peter Eigen le dijo al presidente mexicano, al presidente Fox, que por cierto era muy receptivo, nos invitaba a echarnos un café, nos sentábamos ahí con él 1 hora, hora y media, a veces con el secretario de Gobernación o en turno, y Peter Eigen le dijo, presidente, eso no funciona. Usted está obligado a hacerlo. Proceda contra los antiguos mandos políticos que tengan alguna responsabilidad. Pero lo que realmente registran los países como un avance es cuando disminuye la corrupción que se da en las ventanillas. La corrupción que tiene que ver con los permisos para circular, los permisos para introducir nuevas tecnologías, como en el caso de la CRE. Cuando hay corrupción ahí, cuando el ciudadano en su vida cotidiana siente que le están quitando dinero, que además es el impuesto más regresivo que puede haber, porque una mordida de 100 pesos para cualquiera de nosotros, pues no es una afectación patrimonial severa. Para una familia de muy escasos recursos, una mordida de 100 pesos es un golpe determinante. Entonces, puede ser un día de salario, ¿no? Entonces, yo les diría, hay que voltear la cara, no perdamos el tiempo, sí, que procedan, quién sabe qué vaya a ocurrir con Rosario Robles, quién sabe qué les vaya a decir, pero el hecho es que Lozoya esté en su casa, que seguramente Rosario Robles saldrá libre, que Cienfuegos está en su casa, pero la corrupción abajo, en las alcaldías en la Ciudad de México, en los municipios, bueno, la evaluación del gobierno, de los gobiernos locales de la 4T es terrible por la corrupción que está imperando. Entonces, volteemos a ver a la vida de las familias y dejémonos de pensar que hay una solución mágica. Esto de que la corrupción se acaba barriendo de arriba para abajo es una analogía bastante, diría yo, poco apropiada. Y en ese caso, pues, caray, en el primer peldaño hay varios que necesitarían ser investigados, porque sabemos de propiedades que se compraron de la noche a la mañana, sabemos muchos asuntos raros de varios de los miembros del gabinete ampliado. Entonces yo te diría, sí, que vayan contra los peces gordos, pero tratemos de que las licencias salgan rápido, tratemos de que haya burocracias bien formadas, mejor tecnología, información abierta para que el ciudadano pueda acceder a los trámites sabiendo qué es lo que se le va a pedir, que eso es una forma muy sencilla. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos viendo cómo se presentan las denuncias en el estado de Querétaro, donde la puedes presentar con el policía de tránsito a través de un iPad y no tienes que ir a la agencia del Ministerio Público. Entonces, hay que modernizarnos en la vida cotidiana, yo siempre he creído en eso, y eso sí nos puede ayudar a la larga a crear una cultura en donde el ciudadano ya no tolere la corrupción. Simplemente haga la denuncia,
y se proceda contra. La Secretaría de la Función Pública está procediendo con una mira política y eso no es una buena estrategia en el mediano plazo, porque de nuevo se va a sentir que se utilizó la corrupción como un arma de contienda. Así es que muy buena pregunta, te la agradezco, Francisco, de verdad. Muy bien. Muchas gracias, Federico. A nombre de la Asociación Nacional de Transporte Privado, como usuarios del transporte de carga y empresas con flota propia, de nuestro presidente Alex Tyson, la mesa directiva y los que estamos aquí presentes, ¿sí? Agradecemos el que hayas compartido estos momentos con todos nosotros. Tendremos ya oportunidad de regresar a la Ciudad de México y podernos reunir como lo habíamos acordado. Te mando un fuerte abrazo, síguete cuidando y les pido por favor un aplauso para Federico. Gracias. Ahora que regrese Federico, que va a ser por ahí de un mes, ahí te busco, ¿vale? Órale, órale. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos.